Ciao a tutti, en este tutorial te voy a enseñar a cómo crear esta bolsa y así puedas llevar con estilo ya sea tu botella de agua o tu botella de vino. Es un diseño inspirado en la cultura italiana, sobre todo en la Toscana, que es muy conocida por sus vinos. Es por eso que ven una base bastante resistente, y también en lo que es el sur de Italia, que es muy conocido por la pesca. Es por eso que ven esta forma tipo red. Te voy a enseñar a crear esta bolsa ya sea en un tamaño para botella pequeña como para botella grande, así que no te pierdas el paso a paso de este tutorial. Estos son los materiales que voy a utilizar. Antes me gustaría aclararte que, como todos los tutoriales que tengo disponible en el canal, no será necesario que utilices la misma marca o la misma fibra que estaré utilizando yo, ya que en el transcurso, lo que es la clase, te estaré dando las técnicas y trucos para que los puedas adaptar a los hilos o marcas que tengas disponible. Vamos a empezar creando lo que es un anillo mágico. Y antes de hacer lo que es nuestra primera cadena, vamos a ayudarnos de nuestra cuerda y vamos ahora sí a iniciar a crear esta primera cadena. Esta cadena la vamos a hacer pasando por encima de lo que es nuestra soga. Ahora vamos a estar trabajando 10 puntos bajos dentro de este anillo mágico. Te recomiendo, al menos en mi caso, siempre me gusta sacar esta hebra, sobre todo cuando estoy trabajando con fibras que son un poco difíciles de deslizarse, para así a la hora que pueda cerrar el anillo mágico pueda estirar mejor. Bien, entonces desde ya te comento, esta base va a estar creada en puntos bajos. En esta base vamos a estar forrando o intentar forrar lo que es esta soga dentro de este anillo mágico de la siguiente manera. Pasamos, entramos al centro, sacamos hebra, procuramos pasar por encima de lo que es la soga y cerramos. Volvemos nueva vez, pasamos dentro del anillo, sacamos hebra y cerramos. Y bueno, ahora vamos a cerrar este anillo y básicamente vamos a tomar lo que es esta hebra, que no te confunda con la cuerda, esta hebra que es la hebra del yute, la más fina, y vamos a estirar. Bien, vamos a estirar hasta poder cerrar lo más posible nuestro círculo. Bien, aquí ya cerré lo que es mi anillo mágico, más bien este círculo, y ahora vamos a pasar a lo que es la fila número 2. Típicamente se haría lo siguiente, y es hacer un punto deslizado para así poder pasar a esa fila, pero nosotros vamos a estar trabajando en directo, es decir, que nos vamos a posicionar directamente en el primer punto. Bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, siempre procurando que estamos forrando lo que es nuestra soga. Vamos a estar trabajando esta segunda fila en aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Desde ya te comento, por lo general siempre esta segunda fila suele ser un poco más tediosa, ya que la primera se suele ser bastante apretadita después de haber cerrado el anillo, pero luego de todo se facilita mejor. Acabo de completar la fila número 2, en donde estuve haciendo un aumento en cada punto. Ahora, para pasar a la fila número 3, vamos a ir directo, sin necesidad de hacer puntos deslizados. Como puedes ver aquí, este es el primer punto de la fila anterior. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Vamos a ayudarnos de nuestro marcador y vamos a marcar. Ya aquí sí inicia a confundir un poco, identificar dónde quedó el primer punto. Entonces, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y básicamente esa es la secuencia que vamos a hacer en la fila número 3. Vamos a hacer un punto bajo, seguido de un aumento, un punto bajo, seguido de un aumento. Como aquí hemos iniciado con un punto bajo, esta fila debe de terminar con un aumento. Aquí ya acabo de completar lo que es la fila número 3 y, como puedes ver, confirmando que hice todo correcto, finalicé con lo que es un aumento, ya que inicié con un punto bajo. Esto te ayuda a poder confirmar que hiciste correctamente, ya que el inicio debe de completarse con el final. Y como hemos estado haciendo este rejuego en donde hicimos un punto bajo seguido de un aumento, un punto bajo seguido de un aumento, lo ideal que este termine con esa secuencia. Bien, ahora vamos a pasar a la fila número 4, en donde vamos a repetir una secuencia parecida, pero esta vez en vez de un punto vamos a estar haciendo 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Aquí voy a hacer un punto bajo, enseguida marco mi primer punto, hago otro punto bajo
Y ahora corresponde hacer un aumento. Y ahora vamos a continuar con esta secuencia. 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Como inicié con 2 puntos bajos, aquí debo de finalizar con un aumento. Acabo de finalizar lo que es la fila número 4. Y bueno, como puedes ver, aquí finalicé con lo que es un aumento, ya que inicié con los 2 puntos bajos. Ahora vamos a pasar a la fila número 5, en donde vamos a estar haciendo una secuencia parecida, pero en vez de los 2 puntos vamos a hacer 3 puntos bajos seguido de un aumento. Aquí tengo los 3 puntos y ahora corresponde un aumento. Vamos a continuar con esta secuencia, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, hasta llegar aquí en donde debemos de finalizar con un aumento, ya que iniciamos con 3 puntos bajos. Acabo de completar lo que es la fila número 5, confirmando una vez más, esta terminó con lo que es un aumento, ya que había iniciado con 3 puntos bajos. Bien, ahora hablemos de la medida. La medida que va a tener tu base va a depender mucho del tipo de botella al cual vayas a usar, porque hay botellas pequeñas y botellas grandes. Para obtener estas medidas puedes hacerlo de manera personalizada, midiendo la parte de abajo de la botella, la cual portarás en esta bolsa, o simplemente puedes guiarte de estas medidas genéricas que te pongo en pantalla. Si te sirve de referencia, esta base que estoy tejiendo con esta cantidad de filas y utilizando estos materiales que ya te comenté, estas fibras, tiene un total de 8.50 centímetros. Bien, ahora vamos a pasar a crear la parte de arriba. Para ello vamos a continuar con esta misma hebra y vamos a estar trabajando en puntos altos. Bien, vamos a quitar el marcador y manteniendo lo que es la soga, vamos a crear un punto alto. Este punto alto, en vez de tomar hebra por el punto completo, vamos a estar tomando hebra por la parte de atrás para así poder hacer la transición entre la base y lo que es la parte de arriba de nuestra bolsa. Entonces, tomamos hebra, me posiciono en el punto y tomo hebra por la parte de atrás. ¿Ves? Y cierro por arriba de lo que es mi cuerda o más bien soga. Vuelvo nueva vez, tomo hebra, me voy al siguiente punto. Como puedes ver, estoy tomando hebra en la parte de atrás de la cabecita del punto de la fila anterior. Si lo ves necesario puedes marcar, pero se puede identificar al menos en esta fila con facilidad cuál es nuestro primer punto, ya que es un punto diferente a lo que hemos estado haciendo anteriormente. Vamos a continuar creando un punto alto en cada punto hasta llegar al final. Acabo de completar lo que es la primera fila, luego de pasar a esta segunda parte que conforma la bolsa, es decir, la parte de arriba, y como puedes ver aquí se ve un poco distorsionado. No te preocupes porque esto al final no se notará tanto y era algo casi inevitable, ya que estamos trabajando con soga y de por sí esta crea ese desnivel en cada fila. Bien, ahora vamos a pasar a crear lo que es la fila número 2 en adelante. Para ello vamos a continuar trabajando en puntos altos, pero esta vez vamos a estar tomando lo que es el punto por la cabeza completa del punto de la fila anterior, a diferencia de como hicimos aquí. Entonces vamos a tomar hebra y hacemos un punto alto. Vamos a marcar este primer punto y así vamos a saber en dónde inició esta fila. Bien, entonces vamos a estar haciendo un punto alto en cada punto. Básicamente, esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo hasta lograr las siguientes medidas. Si estuviste trabajando lo que es una base para una botella pequeña, es decir, una base que mide aproximadamente 7 centímetros, entonces vas a estar repitiendo estas filas en puntos altos hasta lograr 7 centímetros. Si estuviste trabajando lo que es una base más grande, digamos 8 centímetros o 8.50 como en mi caso, entonces vas a repetir esta fila en puntos altos, siempre trabajando con lo que es este material o el que decidas trabajar en esta parte de abajo, hasta lograr 9 centímetros. De igual forma, aquí en pantalla te estoy dejando
esas medidas. Bien, cuando ya estés alcanzando las medidas que necesitas en esta área, que como sabes para una botella pequeña serían aproximadamente unos 7 centímetros y para una botella grande serían 9 centímetros. En mi caso son 9 centímetros. Aquí me encuentro una fila antes de lograr los 9 centímetros y es aquí donde vamos a hacer lo siguiente para poder anivelar esta parte de aquí, que como puedes ver a simple vista, ya aquí hemos terminado esta fila y no queda a la par con esta otra. Bien, posicionados aquí en el último punto, vamos a hacer un punto alto adicional, es decir, este último punto va a terminar con un aumento. Bien, esto lo estamos haciendo porque vamos a tener que saltar un punto aquí y para poder compensar ese punto que no vamos a trabajar, evidentemente lo creamos aquí y así no distorsionar o hacer más pequeña esta parte de aquí por donde va a entrar la botella. Entonces vamos a quitar nuestro marcador, vamos a hacer un punto deslizado en lo que sería el segundo punto de esta fila, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar el ganchillo y pasamos por esta primera parte del punto, ¿ves? Nos posicionamos en el segundo y volvemos a pasar por aquí y hacemos un punto deslizado. Bien, ahora vamos a hacer 2 cadenas y continuamos el resto de la fila como hemos estado haciendo hasta ahora, un punto alto en cada punto. Vamos a marcar lo que sería este primer punto, que son donde están las cadenas, y ahora sí vamos a continuar haciendo un punto alto en cada punto. Y para poder hacer la unión de esta fila vamos a hacer lo siguiente: quitamos el marcador. Como sabes, donde estaba el marcador, es decir aquí, estaba conformado por lo que es el primer punto. Entonces vamos a pasar el segundo punto y es aquí donde vamos a hacer el cierre. Lo vamos a hacer de la siguiente manera: te recomiendo cortar hebra, cortas un pedazo bastante abundante, este sería más que suficiente. A mí por coincidencia ya se me estaba terminando el hilo, justo a tiempo por así decirlo. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente: sacamos hilo, ¿ves? Me posiciono en la parte de atrás, es decir, paso el ganchillo por la parte de atrás del punto, de esta manera. Tomo mi hebra y la paso hacia atrás. Bien, ahora busco anivelar un poco aquí, ajusto y ahora estando en esta parte de aquí, vuelvo nueva vez, tomo ganchillo, me posiciono por la parte de atrás del punto y por ahí paso lo que es mi hebra. Esto para poder dar lo que es la forma que tiene el punto en la parte de arriba. Mira aquí cómo se ve. Ahora simplemente es estirar un poco de los lados para lograr que quede un poco más homogéneo en comparación como viste en el inicio, en donde se veía una fila más alta que la otra. Apretamos aquí bien, anivelamos y ya aquí solamente queda esconder lo que es esta hebra. Lo puedes hacer a gusto escondiendo por la parte de atrás. Bien, para crear lo que es la parte de arriba, la cual le dará un contraste bastante interesante a lo que es esta bolsa, ya que vamos a estar trabajando con lo que es un color diferente y una fibra diferente, vamos a hacer lo siguiente: tomando lo que es la agujeta que va a juego con este hilo, que en mi caso es una 2 centímetros, vamos a trabajar lo que es una especie de red, en donde haremos un punto bajo seguido de cadenas. Para ello nos vamos a posicionar en donde hemos terminado esta fila para así poder disimular mejor, ya que este va a conformar uno de los laterales una vez terminemos esta área, creando así que tanto el frente como la parte de atrás se vean homogéneas. Yo te voy a explicar ahora la secuencia que vamos a hacer y esa secuencia tú la vas a adaptar a la cantidad de puntos en la cual te terminó esto aquí. Bien, nos posicionamos en este primer punto aquí y vamos a hacer un punto de inicio. Tomamos hebra. En vez de cerrar con lo que es la hebra más larga, vamos a cerrar con la hebra más corta para así poder asegurar ese punto y que no se deshilache. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo que es un punto bajo tomando hebra con la hebra más larga. Bien, entonces me posiciono en el mismo punto, ajusto aquí
y ya tengo lo que es mi punto bajo. Bien, ahora vamos a pasar a crear esta combinación que, como te comento, está conformada también con cadenas. Vamos a hacer 7 cadenas. Y ahora vamos a saltar 2 puntos, 1 y 2. En el tercero vamos a hacer un punto bajo. Bien, volvemos a repetir esta secuencia. Esta hebra luego la vamos a esconder y bueno, repetimos la secuencia. Hacemos 7 cadenas, salto 2 puntos, 1, 2 y en el tercero voy a hacer un punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir hasta que nos estén faltando 2 puntos aquí al final, en donde vamos a cerrar de manera diferente para poder pasar a la próxima fila. Aquí me encuentro finalizando lo que es esta fila y bueno, te daré un truco en el caso de que te encuentres con la situación de que te sobran puntos. Esto es algo muy común, te sobran puntos y no puedes completar esta combinación que venimos haciendo, en donde estamos haciendo un punto bajo, 7 cadenas, saltamos 2 puntos y luego seguimos con otro punto bajo. Entonces harás lo siguiente: luego de las 7 cadenas saltamos nuestros 2 puntos de costumbre. Se supone que en este tercer punto debemos de hacer nuestro punto bajo, pero no lo haremos ahí, lo vamos a hacer en este de aquí, para que no se vea que hemos saltado este punto y en vez de dejar 2 libres hemos dejado 3. Haremos lo siguiente: tomamos el ganchillo, pasamos por lo que es la primera parte de este punto y luego vamos al siguiente punto completo. Bien, ¿viste lo que hice? Estoy aquí donde debería de haber hecho este punto, solamente tomo por aquí, luego me voy al próximo punto, paso completo y por aquí tomo mi hebra, paso al frente y ahora completo mi punto bajo. Y ya aquí hemos hecho indirectamente lo que es una disminución. Entonces esto lo vas a repetir tantas veces sea necesario. Ahora vamos a cerrar esta fila. Como puedes darte cuenta, se cumple lo que es esta secuencia que hemos estado haciendo, en donde dejamos libre 2 puntos. Esta es la manera en la que puedes confirmar que evidentemente ni te sobran ni te faltan puntos. Entonces, en vez de trabajar 7 cadenas, vamos a trabajar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Entonces nos vamos a posicionar en lo que es este primer punto bajo, y vamos a hacer un punto alto. Este punto alto me permite poder completar lo que es este arco y también poder quedar en el centro para trabajar lo que sería la segunda fila, es decir, un 2 en 1. Entonces vamos a hacer una cadena y ahora en el aire, es decir, pasando por aquí debajo, vamos a hacer un punto bajo. Bien, si quieres puedes marcar, eso ya queda de manera opcional, puedes marcar aquí, pero igual cuando estés en esta área te darás cuenta. Entonces vamos a repetir lo que hemos estado haciendo, una combinación de puntos bajos y ahora toca 7 cadenas. Me voy al próximo arco, este de aquí, y ahí voy a hacer mi punto bajo y vuelvo a repetir esta secuencia. 7 cadenas, me voy al próximo arco y ahí hago otro punto bajo. Esta secuencia la voy a repetir hasta llegar al final, en donde me esté faltando trabajar el último arco. Aquí ya me encuentro finalizando lo que es la fila número 2 y vamos básicamente a repetir la misma técnica que hicimos para poder cerrar la fila número 1. Bien, aquí ya tengo mis 7 cadenas, me posiciono en lo que es mi último arco y ahí voy a hacer mi punto bajo. Ahora, para poder hacer la unión de esta fila y pasar a la fila número 3, voy a hacer 3 cadenas. Ahora, posicionándome en lo que es el primer punto bajo, voy a hacer un punto alto. Tomo hebra, me posiciono en el punto y hago mi punto alto. Crear este punto alto te permite poder completar el arco, es decir, porque faltarían 4 puntos para completar este arco, y evidentemente te posiciona en el centro para iniciar la siguiente fila. Recuerda que esta técnica la vamos a estar repitiendo siempre que terminemos una fila. Ahora hacemos una cadena como de costumbre. Cuando estamos iniciando hacemos un punto bajo y ya aquí repetimos la secuencia. Bien, vamos a estar repitiendo esta secuencia hasta lograr las medidas necesarias. Estas medidas puedes hacerlo de manera personalizada guiándote de tu botella, o puedes guiarte de estas medidas genéricas que te están saliendo en pantalla,
en donde te doy las medidas para una botella pequeña y una botella grande. Entonces esta secuencia la vamos a repetir hasta lograr las medidas que estemos necesitando. Por aquí ya tengo lista esta parte que, como puedes ver a simple vista, forma lo que es una red. Ya tengo las medidas que estoy necesitando para el tamaño de la bolsa que estoy creando. Para no crearte confusión en esta parte, he decidido crear primero un área y en base a eso poderte explicar, y así tú lo puedas adaptar en caso de que en esta parte de arriba te dé más o te dé menos arcos. Ahora que ya tengo listo uno de los laterales, será más fácil poderte explicar cómo lo vamos a hacer. La explicación la haré de manera genérica para que así tú lo puedas adaptar en cualquier caso en el que te encuentres, ya que puede ser que te den más arcos o te den menos arcos. Bien, lo primero que haremos es contar la cantidad de arcos con el que terminó nuestra red. Como sabe, esto conforma un arco. Bien, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Para que te sirva de ejemplo, a mí me dio un total de 16 puntos, lo cual es bastante fácil de poder dividir, ya que es un número par. En caso de que te haya terminado en un número impar, no te preocupes, te explicaré más adelante cómo puedes hacer. Bien, ya tenemos claro la cantidad de arcos con el que terminó nuestra red. Como a mí me terminó con 16 arcos, yo decidí trabajar lo que es 7 arcos para crear esta correa, dejando así libre lo que es un arco tanto en la parte del frente como la parte de atrás, y bueno, trabajando los laterales que conforman la correa con lo que son 7 arcos. Lo mismo hubiese sido para el caso en donde hubiese estado trabajando 6 arcos, en donde dejaría entonces libre 2 arcos aquí en el centro, trabajo 6 del otro lateral y 2 aquí al final. Como puedes ver, puedes rejugar y ya crear lo que son estas correas con estas cadenas aquí a tu gusto, siempre tomando en cuenta cuánto vas a dejar libre aquí. Bien, como ya sabemos cuánto vamos a dejar libre en el centro, es decir, cuántos arcos, que por ejemplo en mi caso pretendo dejar un arco libre, es recomendable marcarlo para así no tener confusión y no trabajar ese arco cuando estemos creando estas cadenas para poder subir a la correa. Bien, entonces aquí marqué el arco del frente, ahora voy a marcar el arco de la parte de atrás. Iniciamos creando lo que es un punto de inicio, o bien se puede interpretar en este caso una cadena. Bien, vamos a tomar la hebra más corta y vamos a formar esta cadena. Esto para poder asegurar mejor lo que es esta parte y evitar que se deshilache. Bien, ahora el resto lo vamos a estar trabajando con la hebra más larga. Vamos a crear lo que es este diseño que puedes ver aquí, que está conformado por cadenas. Para ello vamos a estar haciendo estas cadenas hasta lograr los centímetros referente al tamaño de la bolsa que estamos haciendo, si es una bolsa pequeña o una bolsa grande. Aquí en pantalla te están saliendo los centímetros que vas a tener que hacer en estas cadenas. Bien, te recomiendo que estos centímetros, o más bien esta cadena, terminen en números pares. Esto porque, como puedes ver aquí, lo vamos a tener que dividir y nos va a ayudar poder dividir mejor si estamos trabajando con números pares. Así vamos a lograr que estas cadenas todas queden rectas y no quede una más larga que la otra. Bien, aclarado eso, vamos a hacer cadenas hasta lograr los centímetros que estamos necesitando, y como te digo, procurando que estos terminen en números pares. Aquí ya tengo el total de centímetros que estoy necesitando en cadenas, y bueno, esto me dio un total de 50 cadenas. Como puedes ver, un número que es fácil de poder dividir entre dos. Ahora vamos a pasar a lo que es el próximo arco, que es este de aquí, y vamos a hacer un punto deslizado. Como quiero continuar trabajando con lo que es el centro del próximo arco, vamos a estar haciendo puntos deslizados hasta lograr al centro. Esto es un total de 7 puntos deslizados. Para hacer estos puntos deslizados, basta simplemente pasar el ganchillo por lo que es nuestra cadena y hacemos puntos deslizados. Bien, vamos a hacer un total de 7 puntos deslizados, ya que vamos a estar trabajando 3 cadenas de este lado, el punto del centro, más 3 cadenas de este otro lado, nos va a posicionar en el centro de este arco. Aquí ya me encuentro en el centro del arco y ahora voy a hacer la misma cantidad de cadenas que ya había hecho en esta parte, en mi caso 50 cadenas. Aquí ya completé las 50 cadenas en este segundo set
de cadenas y ahora posicionándome en el siguiente arco, voy a hacer un punto deslizado en el centro de este arco. Bien, ahora voy a hacer puntos deslizados hasta llegar al centro del próximo arco. Esto es un total de 7 puntos deslizados, como hicimos en esta parte de aquí. Aquí me encuentro en el centro del siguiente arco, como puedes ver, hice los puntos deslizados y ahora vamos a hacer la mitad de cadenas que habíamos hecho en los sets de cadenas anteriores. En mi caso estuve trabajando 50 cadenas, es por eso que ahora voy a estar haciendo 25 cadenas. Acabo de hacer las 25 cadenas en mi caso y ahora buscando lo que es la cadena número 25 del set anterior, vamos a hacer un punto deslizado. Aquí me encuentro en lo que es la cadena número 25 y tomando la cadena completa, vamos a hacer ahora un punto deslizado y así poderla unir con estas cadenas que acabamos de hacer. Un punto deslizado bien se puede interpretar como una cadena. Bien, mira aquí ya cómo va formándose esta unión y ahora para poder completar mi set voy a hacer el resto de cadenas, que es la otra mitad, es decir, 25 cadenas. Y ya así voy a tener en este set un total de 50 cadenas como he estado haciendo anteriormente. Aquí ya tengo mis 25 cadenas restantes y ahora posicionándome en lo que es el próximo arco, voy a hacer como de costumbre un punto deslizado. Y vuelvo nueva vez a hacer lo que son mis 7 puntos deslizados que me van a posicionar en el centro del próximo arco. Ya aquí me encuentro en el centro de este arco, que como puedes ver es el último arco que vamos a estar trabajando, ya que aquí tenemos la marca que nos indica que vamos a dejar libre este arco. Bien, para ello vamos a estar haciendo solo la mitad de cadenas que hemos estado haciendo por set. Por ejemplo, en cada set yo estuve haciendo lo que eran 50 cadenas, entonces aquí al final, ya que no voy a trabajar en un próximo arco, solo voy a hacer 25 cadenas. En tu caso simplemente es la mitad de lo que has estado trabajando. Aquí ya logré lo que son las 25 cadenas en este último arco y ahora como de costumbre posicionándome en lo que es la cadena número 25, que ya aquí se puede identificar mejor, voy a hacer un punto deslizado. Ahora para poder crear lo que es esta parte de aquí y así poder darle forma a lo que es nuestra correa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir con una cadena, bien, y ahora en el centro de cada set vamos a hacer un punto bajo, bien. Aquí me toca un punto bajo, voy al próximo otro punto bajo y así sucesivamente. Como este primer set no lo pudimos unir con lo que es el punto deslizado por la secuencia que iba llevando este diseño, vamos a hacerlo ahora. Simplemente nos posicionamos en el centro y vamos a hacer otro punto bajo. Aquí hemos creado lo que es la unión de este diseño y ya tenemos esta primera parte, ya la tenemos lista. Ahora el resto es bastante sencillo porque vamos a estar trabajando un punto bajo en cada punto de lo que hemos estado haciendo ahora. Para ello hacemos una cadena, giramos y ahora vamos a hacer lo que es un punto bajo en cada punto. Siempre que pasemos a la próxima fila vamos a estar haciendo una cadena y bueno, esto es muy sencillo, lo vamos a estar repitiendo hasta lograr las medidas pertinentes que te salen en pantalla según el tamaño de la bolsa que estés haciendo. Bien, aquí ya logré los centímetros que estoy necesitando en esta parte de la correa y ahora simplemente es repetir este mismo proceso para crear el segundo lateral. En el segundo lateral, en vez de guiarnos con los centímetros como te estuve dando en este primer lateral, lo vamos a guiar en base a lo mismo que hicimos en este primer lateral, es decir, en base a las mismas cantidades de puntos y filas que habíamos hecho. Por ejemplo, en este primer lateral, como estuvimos trabajando 7 arcos y creando set de cadenas de 50 cadenas en mi caso y creando aquí un conjunto en la unión de 5 puntos bajos y generando esta cantidad de fila, bueno, es lo mismo que vamos a tener que repetir de este lado. Ahora simplemente vamos a unir aquí. Antes te quiero pedir que por favor te suscribas al canal y me apoyes. Por favor no olvides de dejarme en los comentarios qué te ha parecido este tutorial y todas las cosas que sé
que has aprendido nuevo aquí. Como puedes darte cuenta, siempre estoy subiendo contenido constante y me serviría de mucha ayuda tu apoyo suscribiéndote y dejando un like. Bien, ahora vamos a enderezar toda esta parte aquí, porque si la pegamos estando así, bueno, así va a quedar la cartera. Entonces aquí procuramos que está todo, digamos, derecho. Vamos aquí, enderezamos. Bien, y ya aquí nos encontramos en la parte derecha. Ahora vamos a doblar del otro lado, porque vamos a hacer esta unión por la parte de adentro para que no se vea. Y ahora básicamente lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada punto, uniendo ambos lados. Esta es la hebra que voy a intentar ir escondiendo, aprovechando, y esta es la hebra larga con la que voy a trabajar. Entonces me posiciono en el primer punto de este lado, me voy al primer punto del otro lado y ahí hago lo que es un punto bajo. ¿Por qué no hacemos puntos deslizados? Bueno, porque el punto deslizado es un poco más débil que lo que es el punto bajo, y puede ser que cuando le pongamos peso a esta bolsa, es decir, pongamos una botella con agua, evidentemente pueda abrirse los puntos. Bien, entonces me voy al segundo punto, paso y paso, y aquí creo otro punto bajo, y así sucesivamente. Bien, aquí simplemente hago una cadena y como puedes ver volteando el proyecto, mira cómo se ve aquí todo a la par. Bien, ahora antes de cortar hilo, porque estamos a tiempo de desbaratar y así ver que todo quedó bien, vamos a confirmar que toda la correa quedó recta. Y como puedes ver, sí quedó todo recto de ambos lados. Y bueno, ahora sí podemos cortar hilo. Y básicamente es esconder esta hebra. Muy sencillo todo. Y así quedó nuestra hermosa bolsa para botella que pudiste aprender en varios tamaños. No olvides apoyarme dando al menos like a este video. Gracias por verlo y te invito a ir a este otro que está saliendo en pantalla. Chao, chao.